Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro podcast Enganchados, donde tratamos temas de cristianismo y actualidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Barrio La Emilia, aquí sede en Palmira. Bueno, mis amados, mi nombre es Cristian Henao y hoy estoy en la grata compañía del pastor John Rodríguez. Estamos iniciando otra temporada donde estamos tratando temas con enfoque en sanidad a las heridas del corazón. Y en el episodio pasado te trataron de qué son esas heridas emocionales y por qué se producen. Por eso hoy queremos tratar una pregunta que causa sufrimiento a muchas de las personas que quizás en este momento nos está escuchando. Y esa pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Yo creo que alguna vez algunos de los amigos que nos escucha en esta hora, en algún momento de la vida, te ha preguntado, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto dolor? Si Dios es bueno, ¿por qué tantos niños mueren? Y hoy, con la ayuda del Señor, queremos dar en la respuesta correcta a esa pregunta. Pero antes de comenzar este maravilloso capítulo, queremos recordarles a todos a que visiten nuestras páginas en Facebook, IPUC La Emilia Palmira, y en YouTube, IPUC La Emilia Palmira Tecom. Y por favor, activa las notificaciones para que cada vez que subamos nuestro contenido, te active la notificación y te llegue la información. Además, también te queremos pedir el grande favor que compartas todos estos maravillosos programas porque son de mucha bendición. Bueno, mi pastor. Paz de Cristo para todos. Un saludo especial, contento de estar aquí nuevamente enganchados. Siempre será una bendición compartir con ustedes y orándole a Dios para que todo esto sea una tremenda bendición, llegue a la vida de alguien, abra la mente de alguien, le dé visión a la vida de alguien y podamos crecer en el conocimiento de este Dios tan bueno. Este tema es un poquito controversial. Así es. Tema que genera muchas expectativas y queremos mostrar lo que nos enseña el manual de vida, que es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y para hablar o para dar respuesta a esta pregunta, esta incógnita, que muchos de los amigos que se están conectando en este momento, en algún instante de la vida se han preguntado, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios, un ser tan maravilloso y tan bueno, permite estas cosas en el mundo? Creo que es muy importante lanzar una pregunta como introducción y es, ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Yo siempre llego a una conclusión frente a esto y lo voy a evidenciar a través de una palabra, decisiones. Yo siempre digo que las decisiones tienen mucho o todo que ver en la vida del hombre. Las decisiones que tomamos. Hace unos días estaba visitando una cárcel, predicando en una cárcel con un pastor, el pastor carcelario, y me invitó a tomar un café fuera de la cárcel, de la penitenciaría, y me hizo esta pregunta: John, ¿tú sabes por qué hay tanta gente en esa cárcel? Le dije yo, no, algo malo habrán hecho. Me dijo, no, John, no pensaron Así es. para tomar una decisión. La vida es de decisión. Lo que yo decida en mi vida, lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. No siempre la culpa será de un tercero, ¿no? Porque generalmente tenemos esa particularidad. Siempre la culpa es del tercero, pero no muchas veces asumimos responsabilidades. Cada acto tiene una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Y cuando es una consecuencia positiva, tendemos como a decir, uy, la saqué del estadio, qué chévere, qué bacano. Sí. Pero cuando la consecuencia es negativa, Exacto. siempre intentamos buscar culpar a otro de mis errores. Y somos buenos para justificarnos.
Y aquí es donde tenemos que, lo que tú hablabas, o la pregunta del tema inicial, si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas cosas? Hay un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 31, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Pero a mí se me queda esa palabra, fue bueno en gran. Dios todo lo hizo bueno, Todo, todo. absolutamente todo. El mundo lo hizo bueno, este planeta Tierra lo hizo bueno. Pero no podemos decir que Dios comenzó a tirarle basura al mundo, a contaminar los mares, los ríos, a invadir las montañas, a salirse de los linderos de las aguas, porque de hecho Dios le puso límite a las aguas. Pero si el hombre se pasa el límite, entonces viene la marea y ¡boom! Pasa lo que todos sabemos. Entonces, Dios todo lo hizo bueno. El problema está en mi abuso. Yo abuso de eso tan bueno que Dios hizo. La pregunta más bien sería, siendo Dios tan bueno, ¿por qué nosotros hacemos cosas tan malas? Esa es la devuelvo. Bueno, yo tengo, pues, basado en la Biblia, que es en lo que nosotros siempre nos apoyamos. Yo encuentro algo. Dios hace las cosas buenas. De hecho, todo era bueno. La tierra era buena, el fruto de la tierra era buena, el ser humano era bueno. Pero aquí hay un personaje que se cruza desde los inicios Claro. y es Satanás. Desde el momento en que Satanás hace caer al ser humano, intentando, mostrándole o al ser humano de que podía asemejarse el ser igual a Dios, como Satanás algún día quiso hacerlo allá en el reino de los cielos. Asimismo quería que el hombre intentara ser igual a Dios y por eso le ofrece el fruto y seduce a la mujer a que desobedezca a Dios comiendo el fruto, el cual el fruto no iba a causar muerte como se lo había dicho Dios, sino que iba a ser igual a Dios. Y desde el momento en que el ser humano peca, desde que el ser humano desobedece a Dios, allí automáticamente por causa del ser humano, la tierra iba a ser maldita y las consecuencias que se iban a venir de allí en adelante iban a ser consecuencias horribles, tenaz. Y allí pasa lo que hablamos al principio, de que el ser humano siempre busca como echarle la culpa al otro y llega Dan y dice, pero es que la mujer que me diste Claro. fue la que me dio el fruto. Una decisión. A Adán nadie lo obligó. Total. Entonces es una decisión de su corazón. Igual es una decisión de Eva. Una decisión. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos dio eso, el libre albedrío, la capacidad de escoger, la capacidad de decidir. Tú tienes la capacidad de decir si te tomas esto o no, ¿cierto? Tú tienes la capacidad de escoger lo que te conviene. Entonces, estaba yo esta mañana comprando unos panes para el desayuno y llegó alguien y preguntó, dijo, ¿hay aguardiente? A las 8 de la mañana. Uy. Entonces, yo decía, pero a nadie lo está obligando, es su decisión, Es la decisión. es su ser, ¿cierto? Y después se montó un vehículo, es su decisión. Total. Y yo no sé qué haya pasado, pero el riesgo de que pueda haber un accidente fue su decisión, ¿cierto? Y que ese accidente pueda ocasionar la muerte, pues su decisión. Así es. Y ahora hay un tema que no sé si tocarlo sea muy álgido o muy fuerte, porque la gente está culpando a Dios de la guerra que tiene Israel. Es que el Dios de Israel, ¿sí? Dios nació en una cultura, pero se reveló a todo el mundo. Entonces, es la decisión de Israel de hacer la guerra, es la decisión de otros pueblos, de otras naciones, hacer la guerra. Es la decisión de hombres. Cuando Dios les da el libre albedrío, el hombre escoge hurtar, matar, destruir, dañar, Alejarse de Dios. alejarse de Dios. Y eso tiene unas consecuencias. ¿Sí? Entonces, cuando yo me alejo de alguien bueno y me junto con alguien malo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Cuando mi abuela me decía,
el que anda entre la miel, algo se le pega. Y la Biblia dice, júntate con sabios y sabio será. Es mi decisión. Júntate con drogadictos y te vas a perder ahí. O vas a parar en una cárcel. Júntate con ladrones. Júntate con gente buena. Júntate con campeones. Y yo le daba una reflexión a los jóvenes y les decía, no seamos patos, seamos águilas. Pato cacarea, pero el águila vuela. Remontémonos. Por eso yo llego a esa conclusión. La vida es de decisiones. De decisión. ¿Sí? Es más, si Adán es que Adán tenía el poder de decidir si aún seguía los pasos o el consejo de Eva. Claro. Él pudo haberle dicho, no, Eva, qué pena con usted es mi esposa, usted es mi mujer, lo que sea. Pero Dios dijo, hey, venga, no comamos de ese fruto. Usted se lo comió, usted es la del problema, Claro. usted se ganó un problema, Claro. pero yo decido no comerlo. Pero él, ¿qué hizo? Él, de su propio ser, tomó la decisión de aceptar el fruto que le estaba dando su mujer. Es un acto de desobediencia. Y cada acto tiene una consecuencia. Cada decisión tiene una consecuencia, positiva o negativa. Tiene una consecuencia. De hecho, Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Listo, fue un acto de desobediencia, pecó el hombre. Pero sigue diciendo la Biblia, y por medio del pecado entró la muerte. O sea, uno le abrió la puerta al otro. Sí es. Nosotros siempre decimos, para uno tapar una mentira tiene que decir otra mentira. Total. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde el hombre no ha entendido la dimensión de sus acciones. Y tristemente decidimos o ser egoístas o tristemente decidimos, ¿cómo se dice? Correr, voltear la cara. Tristemente decidimos, como a mí no me toca o no me pasa todavía, pues allá ellos resuelvan su problema. ¿Cierto? Pero cuando a mí me toca, es cuando yo digo, bueno, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Entonces, dice, y por la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no había muerte eterna, había vida eterna. Había vida eterna. Exacto. Pero el pecado le abrió la puerta a la muerte. Por cuanto todos, dice la Biblia, pecaron. Todos nos enfermamos con esa enfermedad llamada pecado. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero tranquilo, hay una salida. ¿Cuál es la salida? ¿Sí? Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Dios siempre ha tenido dos caminos, o nos ha mostrado dos caminos, o nos ha mostrado una alternativa diferente. Y es porque, y eso es lo especial, y es que Dios, como lo decía usted ahorita, mi pastor, es que Dios siempre nos da la libertad de elegir entre el bien y el mal, elegir entre lo que quiero y lo que no quiero hacer. Diferente al diablo. Exacto. El diablo exactamente solo te da una opción y te obliga. y te obliga. Y lo peor, que la persona obedece a Satanás y lo lleva a la muerte. Claro, hasta Mientras que el Señor da dos posibilidades y siempre quiere lo mejor para nosotros. Total. Eso es lo Claro. maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el pecado esclaviza. Hasta que no acaba contigo, no te suelta. Y lo peor es que te va acabando o va acabando a la persona lentamente. Claro. Lo va matando. Y con todo a su alrededor. Entonces, ahí es donde está. O sea, antes no había sufrimiento ni maldad. Eso no existía. La muerte no existía. ¿Sí? ¿Qué pasó? El pecado. Ese bendito pecado. El bendito pecado. ¿Cierto? Esa decisión, esa concupiscencia, ese deseo del corazón. Y yo siempre le digo a los jóvenes, si tú vas a mentir es porque algo malo vas a hacer. Sí, total. ¿Cierto? Y la Biblia dice, ¿de dónde salen las guerras? No salen de Dios, del corazón del hombre, de los pensamientos, de dentro del hombre. A causa del pecado. Correcto. A causa del pecado. Claro. Yo me pongo a ver y yo digo, uy, hermano, o sea, antes de haber pecado en el mundo, la vida de Adán y Eva tuvo que haber sido algo tan maravilloso. Especial. Y yo me pongo a estudiar este tema y yo analizo muchas de las cosas. Por ejemplo, que la gente esté deprimida, ansiosa, estresada, que tenga que trabajar demasiadas horas,
inclusive esto es bíblico, que las mujeres al momento de tener el parto sufran unos dolores inmensos. Todo esto es a causa del pecado que maldijo la tierra, maldijo todo ser viviente y causó dolor, angustia, causó maldad, causó muchas cosas negativas que nos traen demasiado dolor. Entonces aquí lo que hay que llegar, digamos, como una conclusión, hey, Dios no es culpable de todo esto. Dios no es culpable. Es que si tú te pasas del semáforo es culpa de Dios. No, que si me estrellé, es que todo se está poniendo en contra mío. Claro. Venga, ¿por qué te estrellaste? Ibas a alta velocidad y no alcanzaste a frenar. O saliste tarde y llegaste tarde al programa. Entonces, tuve que correr más, tuve que acelerar el carro, tuve que pasarme el semáforo. Y vuelvo al tema, cada acción tiene una consecuencia, ¿cierto? Entonces, cada decisión, cada elección que yo hago, yo tengo que medirla, pesarla. Esto me conviene, esto me edifica. Ahora, si soy casado, si tengo hijos, si tengo familia, esto le conviene a mi esposa, le conviene a mi esposo, le conviene a mi familia. Sí, porque cuántas veces hemos hecho negocios porque supuestamente son muy buenos. Y a escondidas de la mujer. Exacto. Y muchas veces, no, es que estoy pensando en el futuro de ellos, pero termina perdiendo y arriesgando todo el futuro. Y sin contar con la esposa, sin contar con la familia. Ahora hay otro tema y es, Pablo escribe y dice, temo que como la serpiente engañó a Eva en su astucia, engañó los sentidos. Nuestros sentidos son engañados desde que, pum, la vista, el olfato, los ojos, uy, esto me gusta, esto me llama la atención, esto me atrae. Te engañan nuestros sentidos, entonces caemos en esa concupiscencia y es donde comenzamos a tomar decisiones erróneas, equivocadas. Habían más de 1000 árboles, por Dios, de todos los colores, de todos los sabores. El Señor dijo, yo me reservo este, no lo toques. ¿Por qué tenías que tocar ese? La concupiscencia, el deseo. Y la serpiente en su astucia viene y le dice, con que Dios ha dicho, le lanza una pregunta, que esto no puedes comer y que seréis como Dios. Ciertamente sabrá, y le cambia el énfasis a la palabra y le dice, ciertamente seréis como Dios. Que no seréis, ya era, porque Dios los hizo a ellos señores. Dios los hizo a ellos en el hebreo Adón. Y Dios es Adonai. ¿Qué quiere decir? Dios es Señor de señores y nosotros somos señores. Nos dio señorío. Administren, gobiernen la tierra. Hagan lo que Ellos eran gobernadores. Ellos tenían todo a su favor. Ellos tomaban decisiones en el huerto, ponían nombres, cogían del fruto, estaban con los animales, tenían los ríos, habían 3 ríos. Entonces, son cosas que ellos ya eran señores. Y el diablo viene y les ofrece, no, es que ustedes van a ser dioses. Por Dios, ¿qué más les podía ofrecer? Ya lo tenían todo. Y ahí en esas consecuencias que pierden. Y mira lo que dice Deuteronomios 30:19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto delante de ti lo que hablamos ahora, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ahí está la palabra, está el secreto. Ahí está. Yo escojo qué quiero para mí. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces el guarda de tránsito me va a hacer un comparendo. Y yo le digo, pero es que yo no sabía. Y digo, pero eso no te exime. Así es. Violaste la ley y el desconocerla no te exime. Tiene una consecuencia. Tenga su comparendo. Por el momento en que le dice que hay 30.000 maneras de arreglar la situación, usted también va a escoger. No. O escoge si sigue, Claro. o si hace lo bueno, Exacto. o si hace lo. Claro, no, pero es que hay que ser avispados. Ah, bueno, ¿dónde me deja pues esa? Hay que ser avispados. ¿Cuánta gente por avispados, decisiones, ponle cuidado a esto, decisiones, por avispados llevaron droga a otro país, tomaron la decisión de llevar droga a otro país, hacer un mal negocio, llevar una bolsa, un maletín, casarse con una persona, o sea, decisiones. Ay, pero ¿por qué si yo soy bueno? Tomaste una mala decisión. Fuiste engañado en tus sentidos. Y que a veces por querer hacerlo más,
se termina haciendo lo menos. Adelantar el proceso, dar el brinco, pasar de aquí a acá. Y de hecho el manual de instrucciones dice, por nada estéis afanosos. El desespero es lo que lleva muchas veces a las personas a tomar decisiones equivocadas. El querer tener lo que otros tienen, el querer crecer como otros crecen. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y Sí. también le voy a decir esto a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Enganchados. Nunca te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero ahora nos coge la ansiedad, el desespero, el poseer, el tener, es que el carro de Julano, la moto de Sutano, la casa, la esposa. Entonces ya entramos en la avaricia o en la envidia y caemos en ese juego. Entonces volvemos al tema inicial. Tomamos decisiones que después traen consecuencias nefastas. Ahí sería como hacer lo que me conviene o hacer lo correcto. Pablo dijo, todo me es lícito, Así es. pero ¿qué es lo que me conviene? Todo me es lícito, pero ¿qué es lo que me edifica? Es pensar antes de actuar. Entonces, está muy bueno, pero ¿será que me conviene? ¿Será que invierto? ¿Será que me caso? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que camino por ahí? ¿Será que me monto en ese vehículo? Todo eso hay que pensarlo, ¿cierto? Nosotros tomamos miles de decisiones al día, desde que nos levantamos. Cepillarnos es una decisión. Desayuno, no desayuno, Exacto. me voy en la moto, me Como voy en el huevo. carro, me voy a pie, qué Exacto. me visto, qué me pongo. O sea, todo es una decisión. Y ahí hay que entender es si realmente quiero que esa decisión que yo tome me traiga consecuencias positivas Es- o consecuencias negativas. Y cuando sea una consecuencia positiva, bueno, excelente, la sacamos del estadio. Pero cuando sea una consecuencia negativa, no señalemos a Dios, no señalemos al otro, no le echemos la culpa a lo demás, asumamos nuestros errores, asumamos las consecuencias y vamos a decir, bueno, vamos con toda y acerquémonos a Dios. Es que hay un tema muy delicado, un hilo muy delgado. Yo soy de Medellín y entonces los sicarios encomendaban a Dios para matar a alguien. Entonces, Mejor dicho, entonces Dios está con el que mata y con el que y no estaba con el que mataron. Ahí nosotros tenemos que pensar, Dios no está con todo el mundo. Dios no está en todas partes, o sea, él puede habitar en todo lugar, ¿cierto? Pero él no está en el mal. No, es la decisión del hombre. Y Dios no obliga al hombre, Dios es un caballero. Si algo Dios no quiere, si algo quiere Dios es la paz. Y de hecho él dice, buscar la paz con todos. Eso es lo que dice el Señor. Pero cuando yo me alejo de Dios y no oigo a Dios es como cuando no oigo a mi papá y a mi mamá. Cuando yo no oigo los consejos de ellos me equivoco. Cuando yo no oigo al creador de la vida, al dador de la vida, al dueño de este universo, al que nos formó, al que hizo todas las cosas y nos dejó un manual de vida y lo ignoro, es ahí donde vienen las consecuencias. Ahí es donde vienen las situaciones. Pensamos que una cárcel soluciona. No. El castigo soluciona. No. ¿Por qué? Porque su problema es el corazón. Viene de adentro. Las decisiones vienen de adentro. Es cuando yo quiero explotar, cuando yo quiero, tengo avaricia, cuando yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No me importan los demás. Dejo de pensar en los demás. No me importa el precio que haya que pagar con tal de que yo tenga lo mío. y allí es donde vemos el resultado de muchas cosas, guerras, por hambre de poder, por hambre de dinero. Vemos situaciones difíciles como las que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Vemos noticias de que un país se quiere enfrentar al otro, de que un presidente se quiere enfrentar a otro, llevarse a los demás por delante, y todo a causa del pecado y por malas decisiones. Es que hay algo muy tremendo. Por ejemplo, cuando el joven entra con un arma a un colegio, a una universidad y mata a toda la gente o a todos los niños, estudiantes. Uy, pero ¿por qué esto, lo otro? Y resulta que decidimos sacar a Dios no solo del corazón del hombre, no solo de la vida del hombre, sino de la educación del hombre. Decidimos, alejamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alejamos a Dios. ¿Sí? El ser humano tiene muchos enredos, muchos temas emocionales fuertes. Cuando una persona ha sido abusada, pues repite el patrón. Cuando una persona ha sido maltratada, repite el patrón. Si no la sanamos, si esa persona no es sanada, y ahí viene el siguiente punto, si esa persona no es restaurada, pues va a seguir haciendo, va a repetir la conducta del mal.
y esa persona hará más mal a otro. Sí. Y dirá, ¿usted por qué hace mal? Porque a mí me lo hicieron. Pero en Cristo, y aquí quiero recalcar algo, se rompen las maldiciones. Él vino a sanar a los quebrantados. Él quiere sanar el alma de la humanidad. Si todos aprendiéramos a amarnos, que el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. Y el segundo, amar a Dios. Si todos nos amáramos, ¿cómo sería este mundo? No, pues no habría guerras. Total. Entonces, ¿cómo podemos recordar el amor de Dios en tiempos de sufrimiento, mi pastor? Hay que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Dios santo, sí es. Acercarnos a Dios. Volvernos a Dios. El mundo, y algún día yo le digo a la iglesia mucho, o Dios nos habla mucho en la iglesia y nos dice, algún día todo el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor, para bien o para mal. Unos con rabia y otros con alegría. Unos con esperanza y otros sin esperanza. Tendrán que reconocerlo. Los que lo crucificaron tendrán que reconocerlo. Los que lo odiaron, los que hablaron mal de él tendrán que reconocerlo. Y nosotros, los hijos de Dios, tendremos que reconocerlo, pero dándole gloria. Así es. Algunos se lamentarán, llorarán, ¿sí? Por lo que pasaron, por lo que han visto, lo que han vivido, porque no le dieron una oportunidad a Dios a su vida. Más nosotros los que le aceptamos, los que decimos acercarnos a Él, y esto va para ti también, tú te puedes acercar hoy mismo, te puedes acercar a Él, puedes tener un encuentro con Él, ¿sí? Vivir una vida de fe, actuar en fe, caminar en fe. Entonces, esto es valiosísimo y es importante llevarlo a este. Aquí hay mucha tela que cortar. Lastimosamente, el tiempo es muy corto, ¿verdad? Y ya como para ir terminando, entonces vamos resumiendo y decimos de que el mundo está como está a causa del pecado y a causa del pecado el ser humano toma malas decisiones. ¿Y cómo contrarrestamos todas estas cosas? Acercándonos a Dios, llenándonos del amor con que Él nos ama a nosotros. Y cuando reconocemos de que Dios es amor, creo que, y lo aceptamos a Él, creo que ya no hay rencor, ya no hay odio, ya no hay guerras, ya no hay hambres, Eso tiene que empezar por aquí. por Eso uno tiene que por mismo. mí. Y Yo no puedo esperar que el mundo cambie si yo no cambio. Yo tengo que empezar a cambiar. Yo no puedo evitar tener un accidente. Los cristianos tenemos accidentes. Los pastores tenemos accidentes. Pastores se mueren de infartos también, ¿cierto? Nos enfermamos. Eso es inevitable. Los que aman a Dios, todas las cosas, no dice que nos van a salir bien, nos van a ayudar a vivir. Y también nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que ser probada. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos nosotros en realidad. De si nosotros seguimos a Dios en verdad, si amamos a Dios como Él quiere que lo amemos. Él sabe quiénes somos nosotros. La fe dice que tiene que ser probada como el oro. Todo atleta es probado, toda persona en una empresa es probada para ser ascendida, para que crezca, para un mejor sueldo, un mejor puesto. ¿Sí? El cristiano también pasa por pruebas. Yo paso por pruebas, dificultades. Yo no empecé en la buitrera, yo empecé en una vereda, una montaña, un carro al día. Mi esposa se enfermó, tuvo una crisis de salud en medio de la noche, no había médicos. La casa más cercana a media hora. Pero allí conocí el poder milagroso, la sanidad divina de parte de Dios, directamente de Dios. No había alguien que le diera un remedio, no había nadie que orara por ella. Yo y ella y yo oramos, perdón la expresión, ella y yo oramos. Pero ese día Dios la sanó. Experimentamos la sanidad, conocimos algo más de Dios, algo poderoso en Dios. Que a Dios no lo limita ni el tiempo, ni la distancia, ni los vehículos, ni el frío, ni la noche, ni el día. Dios puede obrar en nuestra vida en cualquier momento, pero todos pasamos por momentos difíciles. Bueno, si en esta hora, yo quiero hacer una invitación en el nombre de Jesús. Si en esta hora uno de nuestros oyentes tiene en su corazón dolor, sufrimiento, heridas que aún no han sido sanadas, y esto lo está llevando al desespero, a la angustia, a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús, que te acerques a Dios creyendo que Dios puede obrar en tu vida, en tu hogar,
en tu familia. No le echen mala culpa a Dios ni a los demás. Así es. Acérquese a Dios de todo corazón y dígale, Señor, hoy creo en esta palabra de estos hermanos que están hablando en este podcast. Es más, me engancharon con este podcast y quiero acercarme a Dios de todo corazón y quiero que me ayude y que quite este resentimiento, este dolor, estas heridas que hay en mi corazón. Yo quiero invitarte a eso en el nombre de Abre Jesús. tu corazón y dale una oportunidad a Dios, como se le hemos dado a personas. Se la damos a un político, votamos por él. Se la damos a un jefe, trabajamos horas extras. Se la damos a una mujer, nos enamoramos, un detalle, un regalo, una flor, es una canción. Démosle una oportunidad a Dios. Bueno, mi pastor, creo que se nos agotó el tiempo. Sabroso, sabroso estar aquí. Primero quiero agradecerle a todos los que están enganchados en este programa, agradecerle por siempre estar en sintonía. Mi pastor, agradecerle a usted Amén, gloria a por Dios. siempre disponer su vida a servirle a Dios y a la comunidad. También agradecerle al hermano Enoch, al hermano Jader que estuvieron ahí detrás de bambalinas. Y, hombre, en esta noche nos despedimos. Yo me despido muy contento por este programa. Amén. A todos, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, sigan enganchados.